sobre todo cuando hay amenazas de aborto, cuando se quiere mantener una gestación, se presentan contracciones o amenazas de aborto en primer trimestre, segundo, tercer trimestre, antes de las 36 semanas. Uno quiere que el niño madure mejor hasta las 37, 38 semanas. Ahí están los tocolíticos, o sea, los relajantes musculares. En esta oportunidad vamos a ver los dos. La primera parte de algunos conceptos generales que ustedes ya lo dominan, ¿no? Ustedes saben que la gestación es una menorrea de 9 meses, se llama así, 9 meses, que es equivalente, 9 meses lunares por si acaso, ¿no? 9 meses lunares, que es equivalente a 40 semanas. Cuando una mujer les dice que ya le falta la regla, ¿no? Le aumentan ustedes, ya está gestando, aumentan ustedes 7 días y ahí sale la fecha probable del parto, ¿no? Por ejemplo, su regla fue el día 3 de marzo, le aumentan 7 días, 10 de marzo, de ahí le aumentan 9 meses y disminuyen los 12, ¿no? Los 12 meses, que aumentan los 12 meses y ahí sacan el promedio, ¿no? Por ejemplo, el 10 de marzo le aumentan 9 meses, esta mujer va a dar a luz el 17 de diciembre. Y este está caracterizado por 3 trimestres. En la gestación se ha especificado que tiene 3 trimestres porque en cada uno de ellos ocurren patologías especiales que le hacen que se caracteriza para ese trimestre. Por ejemplo, el primer trimestre, ustedes saben que ahí es la conformación del nuevo ser, ¿no? Empieza a conformarse todos los órganos, la organogénesis que se llama, y cualquier fármaco, ahí ustedes se dan cuenta que cualquier fármaco va a producir alteraciones que alteren el desarrollo, va a producir alteraciones que modifiquen su desarrollo del niño, ¿no? Del embrión. En el segundo trimestre continúa la maduración, en el tercer trimestre continúa la maduración, continúa y algunos terminan de madurar, y otros, como el sistema nervioso central, terminan de madurar fuera del útero, ¿no? Ustedes se acuerdan. Entonces, acá el primer trimestre, cuando un bebé quiere eliminarse, cuando un embrión quiere eliminarse, se llama amenaza de aborto. En el segundo trimestre, amenaza de aborto fetal, porque es un fetito. Y en el tercer trimestre, amenaza de parto prematuro. Esto es importante tenerlo en consideración, igual que esto, que en los partos se producen en primigestas o en multigestas. Se le llama móvil al feto, que puede estar en podálico o en cefálico. Cefálico es lo normal, ¿no es cierto?, para un parto. Y si hay condiciones de la pelvis, se produce un parto normal. En podálico, en primigesta, siempre hay que operar. En multigestas, el podálico se puede producir por parto natural. Y a nivel de útero, el útero gestante va aumentando, de tal forma que al comienzo ustedes no lo notarán, pero un útero ya con 9 meses mide entre 33 y 36 centímetros de altura uterina, y ahí tiene un tono, ¿no? El útero tiene un tono, y al final de la gestación, por factores hormonales, ¿no? Factores hormonales, empieza la oxitocina a funcionar, la oxitocina natural, y se producen las contracciones. Las contracciones, al comienzo, en una madre gestante con 9 meses, las contracciones son irregulares, se presentan cada media hora, cada hora, son contracciones preparatorias. Pero cuando ya tienen una frecuencia constante, cada 3 minutos, por ejemplo, y que la mamá pone la mano sobre la barriguita y ve que que se pone dura, que dura entre 25 y 35 segundos, y tiene una intensidad. La intensidad ustedes van a aprender cuando hagan el curso, que va de 1 cruz a 3 cruces, ¿no? O sea, va de 20 milímetros de mercurio hasta 40 milímetros de mercurio, que es la intensidad mayor que se considera entre 3 y 4 cruces. A nivel del cuello, ustedes le hacen un tacto y ese cuellito que estaba cerrado empieza a dilatarse. Cuando ya ustedes ven que el útero está desapareciendo y mide 3 centímetros, o sea, permite dos dedos, 3 centímetros,
ya empieza el trabajo de parto que se llama, y que cuando completa 10 centímetros empieza la expulsión y el parto, que se llama el nacimiento del niño. Posteriormente hay un alumbramiento, se espera media hora, expulsión espontánea de la placenta, el útero se sigue contrayendo, expulsa la placenta, eso se llama alumbramiento. Después del alumbramiento, ustedes lo observan a la paciente, ven que el sangrado es escaso, ¿no? Los loquios, que se llama, es escaso, y lo ponen, ustedes van a ver que a todas las pacientes lo ponen al costadito, lo sacan de la cama de parto, de la camilla de parto, y lo ponen al costado para observarlo 1 hora, 2 horas o 3 horas, dependiendo de que tenga la paciente, ¿no? Eso se llama puerperio inmediato, y ahí pueden ocurrir hemorragias, que uno, si la tiene ahí cerca la paciente, uno puede actuar inmediatamente. Y después ya de 1 hora o 2 horas que no ha sucedido nada, va a su cama normal, a su cama de hospitalización, puerperio inmediato, que al día siguiente o a los 2 días se puede ir de alta, ¿no? Y después viene la lactancia. El puerperio inmediato, ustedes saben que dura 45 días, ¿no? Que se han visto las modificaciones a nivel anatomopatológico, de regresión normal hacia la normalidad en 45 días. El útero igual a su tamaño normal y todo a la normalidad. Y la lactancia. Después viene la lactancia durante 6 meses, 8 meses, o lo que indique su pediatra. Entonces ahí están los oxitóxicos, son fármacos que estimulan la contracción del miometrio, la fibra muscular lisa. El endometrio está conformado por fibras musculares lisas, y se usan en la inducción del trabajo de parto, en la inducción de la gestación no evolutiva, ¿no? Cuando hay embarazos de aborto, cuando hay embarazos frustros, o sea, embriones que ya se han muerto y que han perdido la vitalidad, así se dice, ¿no? Esa gestación ha perdido la vitalidad, ya no hay latidos, no le hacen 2 o 3 ecografías, y se induce también para el aborto, ¿no? O se lo lleva al legrado uterino. Para control de las hemorragias postparto o postaborto. Ahí se usa los oxitóxicos, ¿no? Estos son los usos de los oxitóxicos. Inducción del trabajo de parto, ¿no? Y acentuación, como vamos a verlo ahora también. Acentuación del trabajo de parto, pero no todos ellos se usan para acentuación, sino solamente algunos. Entonces, inducción, acentuación, gestaciones no evolutivas, y el control de las hemorragias postparto o posaborto. Estos son los oxitóxicos, ¿no? Está la oxitocina, la carbetoxina, la ergometrina y las prostaglandinas, ¿no? El misoprostol es la prostaglandina de mayor uso en esos casos. La oxitocina es un octapéptido en forma natural, se sintetiza en los núcleos supraópticos a nivel del hipotálamo anterior, y de ahí es liberada por la hipófisis posterior a la circulación, ¿no? Esta es la oxitocina normal, ¿no? Que les decía que a los 9 meses empieza a funcionar para producir el parto natural. Duvignon, en 1970, por radioinmunoensayo a nivel plasmático, sintetizó esa oxitocina y vio que tenía 8 aminoácidos. La perragina, la glutamina, tirosina, cistina, glicinamida, leucina e isoleucina con un puente disulfuro, que es el que le da la acción a esa oxitocina. En el miometrio, ese es el mecanismo de acción, se han identificado receptores a la oxitocina, ¿no? Que aumentan al término del embarazo y liberan el calcio intracelular en las células del músculo liso del útero para generar una contracción sostenida. Esa es la acción de la oxitocina a nivel ayudan a que el calcio extracelular se vaya hacia el intracelular, y el calcio intracelular provoca la cascada de la actinomiosina formando lactomiosina y finalmente la acción de la contracción, ¿no? Y también esa misma contracción la produce la oxitocina misma en las células mioepiteliales que rodean los alvéolos e inducen a la eyección de la leche. Por eso es muy frecuente que ustedes, una paciente en puérpera, por ejemplo, en segundo, tercer día o cuarto día, que está dando de lactar, les dice que cuando lo pone el bebito a lactar, inmediatamente le
le produce aumento del sangrado de los loquios, aumentan los loquios. ¿Por qué? Porque la oxitocina provoca contracción a nivel de uterino, provocando aumento de los loquios y contracción a nivel de las mamas, ¿no? En las fibras mioepiteliales, provocando la eyección de la leche. O sea, en los dos sitios actúa, por eso es que las mamás les refieren esa circunstancia. Las acciones de la oxitocina, el efecto de la contracción del útero en el trabajo de parto. Normalmente, la contracción de las células mioepiteliales, acción en las astas de Wahl, al costado de las trompas uterinas. Ahí empieza la contracción normal, ¿no? La contracción normal, simétrica hacia abajo, hacia el cuello, ¿no? De tal forma que la contracción va de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Y en grandes cantidades la oxitocina tiene marcado efecto vasodepresor, actúa provocando vasodilatación, ¿no? En dosis mayores también se puede apreciar su efecto antidiurético. ¿Por qué? Porque se asemeja en su estructura se asemeja a la hormona antidiurética. Entonces ustedes dan cantidades altas de oxitocina para producir un trabajo de parto y hay retención urinaria, ¿no? Por este efecto de antidiuresis. La oxitocina se metaboliza es absorbida por vía parenteral solamente, ¿no? Por vía parenteral, tiene una vida media de 10 minutos y es metabolizada por la ocitocinasa, ¿no? Que es una cistina aminopeptidasa producida por la placenta, que también se inactiva en el tejido, en la mama, cuando está en plena lactancia, ¿no? Y ahí es inactivada, de tal forma que ya después solamente se produce el mecanismo con la prolactina nomás. Ya no hay producción de oxitocina conforme pasan los días de lactancia, precisamente por este efecto, ¿no? De la oxitocinasa a nivel de la mama. Solamente los primeros días es lo que les comenté hace un rato. Es eliminada por el riñón y por el hígado. ¿Cuándo se usa la oxitocina? Se usa en inducción del trabajo de parto. ¿Qué significa eso? Una paciente, una gestante ha cumplido sus 9 meses, tiene las 40 semanas y no entra en trabajo de parto. Entonces el ginecobstetra hace la evaluación de las características, a qué altura está la cabeza, si la cabeza está bien metida en la pelvis, si el cuello es blando, tiene características que puede relajar bien para un parto, y si la pelvis es buena, si la pelvis tiene un diámetro bueno para la expulsión del bebé. Con todas esas características hace la inducción del trabajo de parto, o sea, pone oxitocina, ¿no? 10 unidades internacionales en 1000 centímetros de dextrosa y empieza a gotearlo con 8 o 10 gotas por minuto, que equivale a 4000 unidades, y ahí empiezan, y cada 20 minutos, cada 30 minutos, si hay una contracción aceptable, empieza a aumentar. 2 gotas, hasta 20 gotas, que es lo máximo que se puede administrar, o sea, 10.000 unidades por minuto, ¿no? 10.000 unidades, y para que empiece el trabajo de parto normal. Pero si empieza la inducción, no hay respuesta de la paciente, no hay respuesta durante 30 minutos, no hay respuesta durante 1 hora, a la hora se suspende el goteo, ¿no? Se suspende el goteo, se envía a la paciente a su cama, y otra vez al día siguiente, se hace la misma operación. Si 2 inducciones han fallado, es preferible operar a la paciente, ¿no? En segundo término, para la acentuación del trabajo de parto. La acentuación del trabajo de parto. ¿Qué significa? Que pacientes que llegan muy incómodos por los dolores, les duele mucho, llegan a la emergencia con 3 o 4 de dilatación, le examinan, la paciente está jadeante, está gritando, llorando por el dolor de las contracciones, los hospitalizan. Se manda a una cama porque ya está en trabajo de parto para que complete su trabajo de parto, sigue gritando, sigue llorando, sigue jadeando, de repente 1 hora, 2 horas, 3 horas, ya no se escucha que jadea, no se queja de nada, se acerca a evaluarlo y esa paciente ya no tiene contracciones. ¿No? ¿Por qué no tiene contracciones? Porque es trabajo de parto, ¿no? Y esa paciente de repente se pasó toda la noche gritando en su casa, no tomó desayuno, de repente tampoco almorzaba y llega por la tarde al hospital,
y en esas condiciones sin glucosa, esa mujer sigue gritando, sigue perdiendo líquidos, jadeando. Entonces, al no haber azúcar, al no haber calorías, al no haber líquidos, entonces se detiene el trabajo de parto. Se detiene en 3, 4, 5 centímetros, se ha detenido ese parto. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese trabajo de parto? Acentuarlo. Lo que necesita es acentuarlo. Igual, la misma cantidad que está acá abajo, la dosificación que hice, igual se le da a esta paciente, pero primero se le da de comer, o se le administra glucosa, dextrosa, un litro, ¿no? De dextrosa al 5%, que son 50 gramos de dextrosa, ¿no? Ustedes se acuerdan en el litro. Entonces, una vez con calorías, se hidrata bien a la paciente, se le da tranquilidad y se empieza la acentuación del trabajo parto. Pero hay que darle calorías a esa paciente, porque esa paciente está sin calorías y esto es un trabajo de parto, ¿no es cierto? O sea, gasta calorías. Y también se usa la oxitocina en el puerperio inmediato, o sea, yo les decía que lo ponen al costado de donde ha dado a luz, donde se ha producido su parto, para observarlo. De repente hay un sangrado más de lo normal, inmediatamente se pone oxitocina también para contraer el útero e impedir los sangrados postparto. Vienen a ampolla de 5 y 10 unidades internacionales. Sus efectos secundarios, ya habíamos dicho, es intoxicación acuosa, o sea, hay retención de líquidos por el efecto antidiurético que tiene, por la similitud con la hormona antidiurética. Hay hipoxia, sobre todo cuando hay administración en bolo, ¿no? Cuando hay administración en bolo hay hipoxia. ¿Por qué? Porque ustedes ponen antes, por ejemplo, habían algunas obstetrices que ponían que ya la paciente estaba con 8, veían que tienen buena respuesta, buenas contracciones, administraban una ampolla de oxitocina y apuraban el parto, ¿no? En algunas ocasiones se rompía el útero porque había una contracción tan intensa, y en otras ocasiones incluso había hasta la muerte del niño. Esto no se permite ya la administración en bolo, sino en goteón. Y puede producir ictericia neonatal por competencia a nivel de las enzimas a nivel hepático, ¿no? Entonces, si ustedes usan oxitocina y el neonatólogo de repente viene y le dice que el niño tiene una subictericia, y les pregunta si han usado o no oxitocina, para averiguar si no han usado oxitocina, de repente el problema es de grupo sanguíneo, pero si ustedes han usado oxitocina, el problema es de competencia a nivel enzimático a nivel enzimático hepático. Este es cuando hace un tiempo, cuando el útero se relajaba, se ponía como una bolsa de gusanos, o sea, completamente perdía su tono el útero, ya sea después de las cesáreas o después de los partos. Inmediatamente se ponía oxitocina o un fármaco que ya vamos a ver después de esto, pero no había respuesta, ¿no? Después se empezó a usar prostaglandinas y tampoco había respuesta, pero hace un tiempo, más de 5 años, ya salió la carbetoxina, que el fármaco de investigación comercial es el Duratocin, que es fabuloso porque es un análogo sintético de la oxitocina con propiedades agonistas, ¿no? El mecanismo de acción es igual a la oxitocina, pero su potencia más o menos es entre 5 y 10 veces más, que provoca contracción a nivel del útero, ¿no? De tal forma que sí responde cuando en esos úteros flácidos, en esos úteros hipotónicos, que ya de repente pierden el tono completamente y necesitan histerectomía, uno ya no llega a eso, que se llaman los úteros de Cuvelier, ¿no? Que ya están infiltrados totalmente y que ya no responden. Antes de eso, se administra carbetoxina, que es buenazo, ¿no? Todas las emergencias debe existir la carbetoxina, no es cara, ahora ya no es cara, y se administra por vía endovenosa de preferencia. Su efecto desaparece 2 minutos y su duración es 1 hora, ¿no? 1 hora de duración. La presentación es ampollas de 1 mililitro o sea, tienen 100 microgramos, ¿no? Y en atonía uterina es fabuloso. Sus efectos secundarios son mínimos, pero para que ustedes lo tengan en cuenta, acá está náuseas, prurito, hipotensión, cefalea, temblor
en el 10 a 40%, pero la mayor parte de pacientes no presentan efectos secundarios y la carbetocina ha salvado vidas, muchas vidas hasta ahora en emergencia. O sea, para la atonía uterina es fabuloso. Este es el otro fármaco, la ergonovina, ¿no?, que se usa por vía oral y parenteral. Es un derivado de los alcaloides de cornezuelo centeno, obtenida del estroncio del hongo Clavicia purpurea, pertenece a los alcaloides aminosolubles, ¿no? Y los no solubles sirven para el dolor de cabeza, de los derivados del cornezuelo centeno, ¿no? Para las cefaleas se iban a encontrar en los diferentes fármacos en las farmacias. Pero los solubles pertenecen a este grupo de la ergonovina, siendo el más importante la metilergonovina, que comercialmente se empezó a llamar Metergin. Efectos farmacológicos: aumenta la contracción uterina en frecuencia e intensidad, ¿no? Pero puede producir contracción del músculo liso y vascular, aumentando la presión arterial, a diferencia de la oxitocina. Actúan inhibiendo la secreción de prolactina, ¿no?, porque es un pariente cercano de la bromocriptina, ¿no? La ergonovina, la metilergonovina, es un pariente cercano de la bromocriptina, que es una amina no soluble. Y de tal forma que, como son parientes, entonces actúan inhibiendo la secreción de prolactina. El mecanismo de acción: actúa sobre los receptores alfa-adrenérgicos. Ustedes se acuerdan que los receptores alfa-adrenérgicos son estimulantes de la contracción, ¿no?, de la contracción uterina. O sea, actúa a nivel de receptores. La ergonovina, la metilergonovina exactamente, actualmente se absorbe bien por vía oral y por vía parenteral. 6 horas dura su efecto, se distribuye por todos los tejidos, no atraviesa la barrera hematoencefálica, se metaboliza en el hígado y se elimina por vía renal. ¿Cuándo se usa? Se usa en el puerperio inmediato. En el puerperio inmediato. ¿Esto a qué se refiere? Que no se puede usar durante la gestación, no se puede usar para producir el parto ni para producir el alumbramiento de la placenta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si uno usa metilergonovina, por ejemplo, para la expulsión de la placenta, inmediatamente se cierra el cuello y hay retención de placenta y hay que ponerle anestesia para introducir la mano y sacar la placenta, ¿no? Entonces, ¿cuándo se usa? Solamente se usa después que ha salido el niño o después que ha salido la placenta, ¿no? Cuando la paciente está esperando y en observación, esperando que no sangre. Si sangra, inmediatamente ahí se usa la metilergonovina, y también se puede usar la oxitocina. Los dos se pueden usar en el puerperio inmediato. Y cuando están en su habitación en hospitalización, que es el puerperio inmediato, también cuando los pacientes sangran mucho, ¿no? Evita las hemorragias, indudablemente. Y están las prostaglandinas, que ustedes se acuerdan que las prostaglandinas producen contracción en útero grávido y en útero no grávido. Significa que en mujeres no gestantes también produce contracción, ¿no? Muchas veces se lo usa como abortivo. Estas prostaglandinas ya ustedes las conocen bien, son grasos polisaturados con 20 carbonos, derivados del ácido araquidónico, y contiene el anillo ciclopentano, ¿no?, con 2 cadenas laterales. La más importante de ellas es la prostaglandina F2-alfa. La más importante, la que más se usa. En su metabolismo interviene la ciclooxigenasa. ¿Se acuerdan ustedes? Los inhibidores de la ciclooxigenasa. Las prostaglandinas en el embarazo es producida por todos los tejidos intrauterinos. Especialmente se produce, vean ustedes, en las membranas fetales, ¿no? En donde es importante la disponibilidad del ácido araquidónico, el mismo que es liberado de los glicerofosfolipídicos mediante la fosfolipasa. Entonces, también normalmente en mujeres no gestantes se produce en el endometrio, y esa es la que produce el dolor cuando va a producirse la regla, ¿no? Cuando se produce la regla, hay dolor. ¿Por qué? Porque hay contracción. ¿Por qué? Porque en el endometrio se está produciendo más cantidad de prostaglandina de lo normal, ¿no? Y acá se produce en la adhesiva y en las membranas fetales. Las acciones sobre el cuello: madura el cuello, y la dilatación, que depende de cambios que se producen los mucopolisacáridos, que determinan los cambios que hay a nivel de las fibras que dan distensibilidad al cuello uterino, ¿no? O sea, lo hacen más blando, ¿no? Muchos lo usan para las pacientes que ya están en pródromos de trabajo de parto.
Acá no existe, pero en Estados Unidos sí, acá no sé por qué no lo traen. Existe un gel que ya está dosificado y que se pone dentro de la vagina y madura el cuello y empieza a producir el parto normal, ¿no? Acá se ha usado las prostaglandinas que se tienen a veces por vía vaginal, pero se produce contracción violenta del útero y a veces hay problemas con la vida del niño y con el desprendimiento de placenta, por el desprendimiento de placenta, ¿no? Sobre el útero produce contracciones potentes, es cierto, ¿no? Se usa mucho como abortivo y produce contracciones y produce abortos incompletos, ¿no? Y con sangrados bastante regulares. ¿Cuándo se usa en aborto retenido? O sea, los abortos frustros que les había referido, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Para otro fármaco, la mifepristona, en abortos retenidos, en inducción de trabajo de parto, también se usa en inducción de trabajo de parto, pero por vía parenteral, pero con mucho cuidado porque puede producir contracciones muy potentes. Para maduración del cuello, sobre todo en exámenes endoscópicos para histeroscopías, ¿no? Se está usando en la actualidad. ¿Cuáles son los análogos que ustedes deben tenerlo en cuenta? Este es el más abortivo, el misoprostol. Es el más abortivo que hay, el misoprostol, Citoté comercialmente, que muchas mujeres que están gestando, muchas chicas que están gestando van a la farmacia, compran y se administran por vía oral, por vía vaginal y les produce abortos incompletos, ¿no? A veces los sangrados son muy abundantes y los obliga a ir de todas maneras, van a los hospitales o a los centros de salud porque el aborto que produce no es un aborto completo, ¿no? Y cuando uno los examina todavía tienen restos de las tabletas en la vía vaginal, ¿no? Eso es una evidencia. Pero también lo que quiero que vean de esta lámina es que también existen otros fármacos similares al lansoprazol, que son análogos de las prostaglandinas, que es el omeprazol y el lansoprazol. Y ustedes lo deben haber escuchado esto para protectores, como protectores de la úlcera gástrica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son inhibidores a ese nivel y se usan para las gastritis o para las úlceras. Entonces, si una mujer está usando omeprazol y lansoprazol y está gestando, se puede producir el aborto o puede producirle malformaciones al niño, ¿no? Porque eso está demostrado que estos análogos producen malformaciones, alteraciones en los niños, de preferencia alteraciones a nivel cardíaco, ¿no? Entonces, ustedes averigüen bien, una paciente está gestando y de repente está tomando estas, inmediatamente debe suspender su administración, ¿no? Y si no lo está tomando, no lo debe tomar. La otra parte del tema son los tocolíticos, son fármacos que tienen diferente mecanismo de acción, ¿no? Pero diferente mecanismo de acción, pero su acción final se traduce en la relajación del músculo liso uterino. Actúan en útero grávido y en útero no grávido también, ¿no? En útero grávido, por ejemplo, en las dismenorreas, ¿no? Los tocolíticos inhiben las contracciones, como hemos dicho, se usan en las dismenorreas, en la amenaza de aborto, en la amenaza de aborto fetal y en la amenaza de parto prematuro. Vean ustedes, mujeres gestantes y no gestantes, en el primero, en el segundo y en el tercer trimestre, ¿no? Y estos son los fármacos, los AINES. ¿Por qué? Porque intervienen en el metabolismo de la ciclooxigenasa, ¿no es cierto? Inhibiendo la producción de prostaglandinas. Los AINES. De los AINES, el mejor AINE para las dismenorreas es indudablemente el ácido mefenámico y el ácido mefenámico y el diclofenaco, ¿no? Y la indometacina, ¿no? Para la dismenorrea, el ácido mefenámico, la indometacina y el diclofenaco, ¿no? Esos son los AINES que vienen acompañados a los analgésicos que usan las mujeres, las pacientes que tienen dismenorrea. Otro de los fármacos tocolíticos es el etanol, por mecanismo de feedback negativo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Feedback negativo, o sea, el etanol provoca, ¿se acuerdan ustedes de la clase de anestesia general? Produce inhibición a nivel central, ¿no es cierto? Al producir inhibición central, produce disminución de la producción de oxitocina y de esa forma produce
tocolisis, ¿no? O sea, si ustedes están en algún sitio donde no tienen ningún fármaco y una paciente está en amenaza de aborto fetal o amenaza de parto prematuro, ustedes la emborrachan, así vulgarmente diciendo, ¿no? Con etanol, y le van a producir tocolisis, ¿no? Hasta que puedan administrarle algún fármaco de los que vienen, que vamos a hablar ahora. Este el sulfato de magnesio, que también es un buen tocolítico, está en todas las emergencias por el mecanismo de calcio-magnesio, si recuerdan ustedes, ¿no? Antagonismo calcio-magnesio. Ahí está el magnesio como tocolítico. Los antagonistas de calcio, que les ha hablado ya el doctor Garurevich en los antihipertensivos, ahí están los antagonistas de calcio, el nifedipino, por ejemplo, que también está en todas las emergencias, sobre todo el nifedipino sublingual, que como es un antagonista de calcio, produce tocolisis también, o sea, impide la acción del calcio a nivel de la membrana celular y de esa forma produce tocolisis. El diazóxido, que solamente se usa en las UCIs, y la progesterona, que se acuerdan ustedes, les vuelvo a decir, la progesterona es un buen tocolítico porque actúa sobre el medio iónico celular, ¿no? Inhibiendo la cascada del calcio, ¿no? La progesterona, y como ejemplo, la progesterona micronizada de 100, 200 y 400 miligramos. Y los anestésicos generales también, ¿no? Como el alotano, el fluotana, también actúan como tocolíticos, pero es más difícil usarlos. Y fundamentalmente de este cuadro, los que más se usan, estos en el primer trimestre, se pueden usar AINES, se puede usar antagonista de calcio, primero, segundo y tercer trimestre, y en los de betamiméticos en el segundo y tercer trimestre, ¿no? Segundo y inicio del tercer trimestre. ¿Y cómo actúan los betamiméticos? Ahí está. Los betamiméticos son los más importantes de este grupo. Ahí está de repente han escuchado ya los nombres: el Alupen para el asma, Dilator para el asma, Materlac para el asma, Ventolin para el asma, Verotec para el asma, ¿no? Todos son para el asma también, pero se usan como tocolíticos, ¿no? ¿Por qué? Porque actúan sobre los receptores, les habíamos dicho, ¿no es cierto? Intervienen sobre inhiben la membrana celular, aumentando el 3.5 AMP cíclico y inhiben la acción presora muscular, ¿no? Los betamiméticos, ahí están, son los receptores beta 1 y los receptores beta 2. Los receptores beta 1 que tienen acciones cardíacas y los receptores beta 2 que van a actuar sobre los bronquios y sobre el útero, ¿no? Entonces, estos fármacos actúan sobre esos receptores provocando relajación a nivel uterino. La orsiprenalina, el isosuprine, la ritodrina, el salbutamol y el fenoterol. De ellos, la orsiprenalina no se usa mucho porque produce mucha taquicardia, ¿no? El isosuprine es uno de los más usados en la actualidad. La ritodrina también produce mucha taquicardia, ¿no? El más usado, les vuelvo a repetir, es el isosuprine, el salbutamol, los dos, ¿no? Y algunas veces el fenoterol, el Verotec. Pero hay uno nuevo que ha salido, todavía está entrando recién en algunas emergencias, ¿no? Acá el Perú recién ha entrado, tiene un costo regular, que es el atosiban, que comercialmente es el Tractocine, ¿no? Su mecanismo de acción es bastante nuevo, recién está entrando. Su mecanismo de acción es inhibidor competitivo, que actúa sobre los receptores de la oxitocina. Vean ustedes qué importante, en el miometrio y en la decidua, impidiendo la acción de la hormona sobre las células blancas, impide la acción uterotónica de la oxitocina. Es muy importante y de preferencia se usa en las pacientes que estén entre las 24 y 33 semanas, ¿no? Y con una frecuencia cardíaca fetal normal, ¿no? Está indicado para retrasar el parto prematuro inminente en mujeres embarazadas que presentan contracciones regulares de al menos 30 segundos de duración y con una frecuencia mayor a 4 contracciones en 30 minutos. Que no haya una dilatación de cuello, que haya llegado a un trabajo de parto ya entre 1 y 3 centímetros, ¿no? Y que no tengan un borramiento completo mayor del 50%, ¿no? Esto es un fármaco nuevo, les vuelvo a repetir, pero es muy bueno. Es un antagonista, es igual que
la carbetoxina, que es un ocitóxico. El atosiban es uno de los fármacos de investigación bastante nuevos y que tienen buena acción tocolítica. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Fanny, despierta a tus compañeros. Doctor, ya me parece que ya está todo claro. Nos ha quedado todo claro. A ver, ¿alguna pregunta finalmente o ya nos vamos? Ya nos cansamos, creo, todos. ¿Sí, no? Sí, doctor, al parecer sí. Sí, bueno, muy bien. Gracias, doctor. Te paso la folio, me pasas la lista, ¿ya? Ah, ya sí, le estoy haciendo un Excel al doctor Gargurevich también. Gracias, muy amable, Folly. Ya, doctor, no se olvide pasarme las diapositivas, por favor. Ok. Hasta luego, chao. Gracias.